Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire. Estamos con una abogada colombiana, Viviana Bernal Mesa. El Mesa es de Jericó, Antioquia. El Bernal de La Ceja, Antioquia. Nacida en Bogotá y criada en Villavicencio, departamento del Meta. Cordial saludo, Viviana. Gracias, Antonio. ¿Tú representas a Colombia entera aquí? Pues sí, me falta un poquito como de la costa que me hubiera encantado. Qué maravilla. Pero eso es lo bonito de ser colombiano. Uno realmente nace donde le toca, pero se vuelve de la región en que participa. Y eso le ha ocurrido a ella. 30 años viviendo en Medellín. Aquí terminó e hizo su carrera profesional en la Universidad Pontificia Bolivariana, se especializó y ha desarrollado su vida en Medellín. ¿Cómo ha sido ese cambalache de ciudades y de culturas, idiosincrasia más que culturas, no? Antonio, muy interesante. A mí me parece que eso es una de las muchas cosas por las que debo darle gracias a la vida, todas esas experiencias en distintos escenarios. De Bogotá tengo una serie de recuerdos y de vivencias muy bonitas y me identifico mucho cuando veo sobre todo televisión nacional encontrando puntos en común de idiosincrasia, como estás diciendo. Villavicencio, una experiencia maravillosa, los llanos orientales son un paisaje inigualable en Colombia. El clima muy cálido, húmedo, la gente muy especial, muy trabajadora, muy frentera. Y Antioquia, un encanto, pues es un encanto, es un vividero, como decimos nosotros, maravilloso, especialmente Medellín. Muy contenta aquí, llevo más de 30 años, 33 para ser exactos, pues porque desde el 90 de acá. Ese Villavicencio a mí me trae recuerdos hermosos de los atardeceres. Eso son fotos increíbles, es decir, no se imaginan ustedes, sino yendo allá, los colores. Inclusive al final cuando el río se trasluce y hay el atardecer, eso es una zona hermosa que no hemos desarrollado en debida forma en el turismo, creo yo. Creo lo mismo. Hace muchos años tuve la oportunidad de ir, por ejemplo, a Caño Cristales, en la Macarena Meta. O sea, espectacular, de los mejores paseos que he hecho en mi vida. Y bueno, después de todos estos temas históricos, digámoslo por decirlo de alguna manera, vuelven a revivir el espacio con un experimento maravilloso. Tengo muchos deseos de volver porque me han dicho que está muy, muy, muy bonito el sitio. Sí, y una tarde también recorrí el río, allá en la parte donde está la mitad de Colombia, ¿no? Que es otra parte turística hermosa. Colombia tiene un potencial inmenso en el turismo verdadero, el turismo de conocimiento, de apreciar la historia y la geografía colombiana, no en el que se hace muchas veces que vienen los gringos a Medellín, no con sus familias y no solos, a utilizar mal nuestra gente. Invito a que hagamos turismo, pero turismo del sano, el turismo que enriquece, que genera ingresos, sí, pero que le dan valor a nuestra cultura colombiana. Viviana, abogada bolivariana, pero con 2 años en los Andes, ¿cómo fue esa historia? Sí, en el externado de Colombia. Bueno, muy distinta, porque el externado es una universidad que recibe a muchos estudiantes. Tiene, de hecho, sus salones diseñados de manera tal que es como en graderías, muchos de los pupitres ni siquiera se mueven. Llega casi siempre el profesor, que es generalmente una eminencia, pues que pertenece a alguna de las altas cortes o es ministro, siempre rodeado de sus guardaespaldas, clases muy interesantes, pero se termina la clase y el profesor se va. No hay contacto con los estudiantes. estudiantes. Y se va además pues para otro sitio donde se reúnen ellos, muy bonito, pues el café pues de los profesores de la casa externadista, que se reúnen los profesores. Paso yo de aulas con 200 personas más o menos, en la que uno pues es muy poco visible a los profesores, a unos salones de clase de 25, máximo 30 personas, con un profesor que se toma el café con uno en la cafetería, del que uno puede hablar del libro, con el que uno puede hablar de la jurisprudencia, con el que se puede hacer un chiste. El profesor se conoce los nombres de casi todos,
Hay preocupación cuando el estudiante no va, cuando de pronto no está entendiendo. Una educación mucho más personalizada, más directa. No obstante, debo decir que la Universidad Externado de Colombia como universidad de gran calidad académica, porque allá hice una de mis especializaciones, que fue la de Derecho Comercial presencial en Bogotá, pero son dos esquemas muy distintos. Digamos que hay una todavía más parroquial que la nuestra y más mundana, más, por decirlo, Sí. allá en Bogotá. Sí, efectivamente. Y es sobre todo por el número de personas que se reciben. En ese momento, estamos hablando de hace muchos años, siglo pasado, el rector de la Universidad Externado de Colombia era el maestro Fernando Inestrosa y nos daba clases de Derecho Romano, pero era de esos genios raros que de pronto se desconectaba y empezaba a dar la clase en latín. Nos tocaba pues hacerle alguna seña para que volviera otra vez a hablarnos en español, porque él se perdía en sus clases en latín. En esa época todavía algo se aprendía de latín. No, unas experiencias muy bonitas, unos profesores muy buenos, muy renombrados, pero en Medellín encontré igualmente profesores maravillosos que han dejado huella. Llegaste a Medellín, pero fue por traslado del papá, ¿cierto? Sí, a mi papá lo trasladaron. Mi papá trabajaba con la previsora, con la Compañía de Seguros del Estado. Él allá en Villavicencio, Llanos Orientales, era el gerente. Lo tuvieron que pasar acá a Medellín y estuvo pues aquí en la parte administrativa un tiempo. Entonces pues me dijo, aquí en Medellín hay universidades también muy buenas, aquí puedes estar con nosotros, porque era distinto a cuando vivía en Villavicencio, que no había universidades con facultades de derecho buenas, y uno se iba normalmente para Bogotá. Entonces acá hice pues muy a regañadientes, yo no quería venir, yo estaba muy amañada en Bogotá, pero bueno, esa es la vida. Pero aquí se enamoró, se casó, tiene familia. 2 hijas de acá, 2 hijas paisas. ¿Cómo le parece? 2 esposo paisa, pues los amigos, ¿no? La vida siempre da sorpresas. Muy bien. Viviana tiene cosas para conversar interesantes. Fuera de esta parte cultural de vida, que enseña mucho, que enriquece mucho, es una profesional de gran prestigio en Antioquia. También inició su desarrollo profesional en la Cámara de Comercio. Allá estuvo muchos años, fue directora de arbitraje, de conciliación. Cuéntenos esa experiencia, Viviana. Sobre todo esta experiencia es para los estudiantes que entiendan hoy y para las familias y profesionales y aún para los empresarios que los conflictos se deben solucionar vía la conciliación, la concertación y el arbitraje. No se metan en procesos de 10 y 15 años que no terminan sino con dolor y tristeza. Antonio, sí, una historia muy bonita. Yo desde que estaba estudiando Derecho, cuando vi la materia comercial general, empecé a enamorarme de las cámaras de comercio como institución. Y acudía pues a conferencias y actividades que hacían las cámaras la Cámara de Comercio de Medellín particularmente cuando era estudiante. Siempre me soñé trabajar allá. Y yo tenía la idea que se necesitaba lo que llamamos en el resto del país, sobre todo la rosca, la palanca, ese tipo de cosas para entrar a una institución como esas. Y yo mandaba mi hoja de vida por varios medios y como que la hoja de vida no llegaba, particularmente a través de un jefe que me decía, sí, tranquila, que yo hablo con mi amigo que es el director jurídico de allá. Total que después supe que nunca había mandado la hoja de vida, yo pedí una reunión con el entonces director jurídico y le dije, doctor, yo tengo muchos deseos de trabajar acá, este es el sueño mío hace mucho tiempo, pero yo no conozco a nadie acá, no tengo pues familia acá, yo soy de otra parte, pero me interesa mucho el derecho comercial, pues recién salí de la universidad y efectivamente le entregué mi hoja de vida, me llamaron al poco tiempo a un proceso de selección y sin ninguna recomendación de nadie, pasé, que eso es lo primero que quiero pues saltar, que a veces uno cree, uy, no, esa institución es muy importante, yo tengo que tener ciertos apellidos o cierto abolengo, no, para nada, usted muestre ganas y allá lo puede lograr. Allá hice una carrera. Además, otra cosa que me vale la pena resaltar, sí, señor, que no primo el ser antioqueño, sino una mujer con ganas, ¿no? No, para nada, para nada. No, ni siquiera, o sea, por ejemplo, en esa época yo compartía vivienda con 4 compañeros, amigos, hombres, que había vivido con ellos en unas residencias universitarias. Después nos salimos de las residencias y vivía con 4 hombres, pues con 4 compañeros. Alguna vez para una entrevista en una institución muy tradicional de acá, alguien me dijo, no vas a decir que vos vivís con 4 hombres,
porque inmediatamente te van a rechazar, porque eso no está bien visto. Yo dije, no me interesa presentar entrevista ya, y paralelamente por esos días presenté pues en la Cámara de Comercio, y en la Cámara de Comercio yo dije, yo vivo con 4 amigos, entre todos sostenemos el apartamento, me dijeron, maravilloso, eso se llama poder de adaptación. Claro. Eso es una muy buena característica de personalidad. Bueno, en fin, que entré a trabajar allá y tuve varios cargos. Fui asistente del director jurídico, luego fui asistente del presidente y de la Junta, y luego fui directora, no, primero fui jefe de arbitraje nada más, y me retiré. Estuve como 10 años y me retiré porque quería pues tener un tiempo para poder disfrutar la maternidad. Había tenido bebé hacía poco y dije voy a parar un momento mientras que pues, la hija entra ya como a guardería, y podía, pues esta profesión de nosotros es una maravilla porque le permite a uno trabajar independiente también y dictar clases, y bueno, así estuve un tiempo. Volví a los años a la Cámara ya, pero ya volví como directora del Centro de Conciliación y Arbitraje. Es la institución que yo más quiero y más admiro en Antioquia. Y adicionalmente es de esas instituciones que yo leo y reconozco como una especie de alcaldía cívica, porque hace mucho por la ciudad y por los empresarios. Empezando por lo que mencionaste en la presentación del tema, la forma de solución de conflictos alternativa a través de especialistas. A mí me parece que los empresarios deben un poco botar al traste, a la caneca, el mito de que el arbitraje es muy costoso. Cada vez el arbitraje va bajando en costos, tiene un tope máximo que pone el Ministerio de Justicia, pero hay arbitrajes que pueden ser muy módicos porque los árbitros no ganan tanto como se suele decir, es más, a veces ganan más los abogados de parte, y se sacan adelante con soluciones muy especializadas, conflictos que se podrían demorar en la justicia ordinaria 3, 4, 8 años o más, dependiendo pues de las instancias. Aquí, más o menos en un promedio de 1 año, se puede tener un laudo que tiene los mismos efectos de una sentencia judicial. Entonces, es una justicia muy rápida. Y ni qué decir de la conciliación, proceso todavía más sencillo, no se requiere en principio abogado y es muchísimo más económico. Además que hay un tema de eficiencia en los resultados, porque por lo menos en la Cámara de Comercio de Medellín, hasta las últimas estadísticas antes de que me vaya sí, la señor. paloma, ¿se logra más resultados en la conciliación o tienen que llegar muchas veces al arbitraje o no necesariamente? Lo que pasa es que la conciliación es mucho más conocida y más común, entonces las personas acuden de manera más masiva a la conciliación. De cada 10 solicitudes de conciliación que se presentan en la Cámara de Comercio de Medellín, por lo menos para Antioquia, 8.5 terminan en acuerdo, o sea, son 8 demandas que ya no van a atiborrar la justicia ordinaria y que las partes llegaron a un acuerdo común y que quedan más tranquilas porque finalmente pues dieron ellas la solución. El 85% se concilia. 80-85 se concilia, porque es una entidad especializada en esos temas. El arbitraje es menor en número, y bueno, y en el arbitraje la diferencia es que los árbitros actúan como jueces privados, son jueces investidos de la función jurisdiccional por el artículo 116 de la Constitución, pero como son jueces, ellos dan la solución, ellos imponen la decisión, distinto a la conciliación, que son las partes las que llegan al acuerdo. A mí me ha gustado siempre, la conciliación es bajar un poquito los egos de las partes, porque normalmente los pleitos se convierten en un tema de poderes y de egos absurdos, ¿no? ¿Quién tiene la razón? Sí, es cierto, es cierto. Y si no concilian, habrá siempre un perdedor, y el perdedor lamentará por muchos años esa pérdida. Esa pérdida, esa oportunidad de arreglar eso y de no irse ni a juzgados, ni a arbitrajes, ni a ninguna otra forma de solución de conflictos que genera, porque todo eso genera estrés. Claro. Eso, saber que yo tengo una audiencia, que el abogado, que las pruebas, que el alegato, si eso que me van a tratar mal, que me van a ofender. Mal, sí. Exacto. Entonces, es mucho más inteligente y estratégico generar soluciones a los conflictos más fáciles, más rápidas y más acertadas, pues, en ese sentido. Viviana, dicen algunas estadísticas que uno ve en Google y en todas partes,
que la profesión del abogado se va a disminuir, se va a acabar por la inteligencia artificial, lo cual yo no creo porque el criterio es el que tiene valor. ¿Cuál es su opinión sobre ese asunto? Es la misma, Antonio, porque voy a hacer un comentario que puede resultar un poquito odioso para las personas más jóvenes. Yo creo que de pronto para las personas jóvenes que tienen que competir en conocimientos, pues con un sistema, con un software, puede ser mucho más dura la competencia. Pero cuando uno ya va teniendo más años y va teniendo más experiencia, uno tiene criterio. Y ese criterio nunca te lo va a dar ninguna plataforma, ningún programa, ningún software. Es ese feeling que tú sientes respecto de las cosas. Esto se puede ir por acá, esto es mejor que se vaya por acá, a esto le deberíamos aplicar esta norma, esta sentencia, o sea, ese sentido común adicional a la experiencia es lo que nunca se va a poder pues, tener a través de un software. Sí, porque el software te da algunos elementos, pero no te da el análisis completo de inclusive sensaciones que se perciben en los procesos, ¿no? Criterio jurídico, es un criterio jurídico. Entonces yo no le tengo temor realmente a ese, creo que pueden ser herramientas muy útiles. Es el momento de desmitificar ese tema, Sí, que no les dé miedo estudiar derecho porque el criterio es el que importa. Porque mira que hace un tiempo, por ejemplo, también decían lo mismo de la arquitectura, por los programas que se dan tan avanzados en arquitectura, pero los arquitectos siguen teniendo todo este tema de relacionamiento con el espacio, de humanización, de otras cosas que igual tienen sus muy buenas herramientas, pero pueden seguir desarrollando su profesión. Creo que pueden ser más ayudas. Que inclusive las pueden utilizar de ayuda. Claro, claro. Sí, eso yo quería tratarlo contigo por tu experiencia, por tu, digamos, conocimiento, que hay que derrumbar esos mitos que hacen daño a la profesión del abogado. El abogado no es el hombre que lee un código, sino el que interpreta realmente las situaciones de la vida cotidiana, ¿no? Eso le digo yo a los alumnos, ustedes no tienen que aprender nada de memoria, el código nunca se los van a esconder, siempre lo van a tener ahí en el computador, en todo lado, o sea, es el tema de análisis y de interpretación lo que vale. Dentro de todos esos procesos que has tenido, ¿cuál te impactó y por qué? Porque es bueno conocer esas sensaciones para que la gente entienda la sensibilidad del abogado también en los procesos. Bueno, voy a hablar en dos aspectos. Uno por el lado de la conciliación. Cuando estamos hablando de métodos alternativos. Sí. O de proceso judicial, porque las sensaciones son similares. En las conciliaciones, en una época con una entidad financiera, hicimos un programa con la Cámara de Comercio de conciliación. Yo ahí trabajaba independiente como conciliadora. Y era para personas a las que se les había entregado tarjetas de crédito con mucha facilidad, pues ganándose un salario mínimo o menos. Entonces se llenó esto pues de personas con tarjetas de crédito sin educación financiera. Entonces se llenaron de deudas, no pudieron pagar y pues entraron a fugias económicas muy grandes, de manera tal que la financiera en su momento dijo, bueno, los procesos ejecutivos o intento conciliaciones, a ver qué logro. Y se intentaron conciliaciones. En esas conciliaciones uno veía unos dramas humanos muy difíciles, porque eran personas que generalmente estaban sin empleo, con una movilidad gigante, porque una vez estaban en un barrio popular, el otro día tenían que irse para otra, y llegaban allá con la intención de cumplir, con el ánimo de cumplir, pero con muchas necesidades. Y ansiedades. A nosotros muchísimas veces nos tocaba, como conciliadores, darles para que se pudieran devolver en un bus porque se habían tenido que venir desde su barrio a pie, o para que pudieran desayunar, o para que pudieran almorzar. Entonces uno decía, increíble cómo se puede, queriendo hacer de pronto un bien, cómo se puede generar todos estos males dándole facilidades a las personas para que se endeuden de esa manera sin que tengan una educación financiera por detrás. Entonces eso me parecía que el corazón de los que trabajábamos como conciliadores era tocado de una manera especial viendo el drama humano, ¿no? Sí, unas necesidades muy grandes, en ese sentido, muy grandes. Esto pues como experiencia
positiva adicionalmente a cuando podían lograr los acuerdos y podían salir adelante sin que los demandaran, sin que tuvieran que ir a un juzgado. Ellos agradecían, gracias por darme esta posibilidad de arreglar esto a través de conciliación y de no mandarme a la palestra pública a un proceso ejecutivo. Y el crédito, se cierra el crédito y las puertas se les vuelve más complejas, ¿no? Sí, sí, pero mucho más, mucho más. Entonces les mejora de alguna manera pues la posibilidad de la solución de conflictos a través de conciliación. Bueno, en arbitraje he tenido varios arbitrajes muy interesantes, porque es que hay veces que uno tiene que aprender de un tema de minas, ¿cierto? De hidrocarburos, de temas de gasolina, de contratos de suministro, de agencias mercantiles. Y en lo que veo, en lo que he podido concluir durante mis años de experiencia del arbitraje, es que se genera un espacio interesante tanto para los abogados, para los árbitros y las partes de conocimiento y de creación de solución. En el tema de la solución del conflicto pronta, rápida y ágil, para las partes es un asunto que generalmente les genera tranquilidad, saber que no van a tener un pleito durante 10 años sin saber cuáles van a ser las resultas de ese proceso y sin saber cuánto finalmente la parte que termine vencida va a tener que pagar en capital, intereses y todo aquello, sino que ya en su PIG van a poder saber efectivamente cómo se castiga pues ahí ese crédito. En temas especializados a los que se llevan muchas veces peritos expertos para que sean también ellos quienes con su conocimiento guíen el proceder de los árbitros. Ilumina mucho el camino el hecho de que se tenga esa amalgama pues de pruebas, testimonios, interrogatorios de parte, pruebas documentales, visitas, peritajes, en fin, todo esto hace que... Viviana, te pregunto, si comparamos usted y yo, no sé si hoy tenga un proceso judicial en marcha. ¿No lo tiene? No litiguo para nada en la justicia ordinaria. Yo todo lo que tengo es... digamos que es fobia a llegar allá, porque eso es eternamente largo. Sí, generalmente sí. Y eso que entiendo que se ha mejorado. Yo no creo. Yo he visto que no mejora. Yo creo que realmente empeora, por la experiencia que tengo en esos temas. Pero esa es una conclusión muy importante para los ciudadanos. Sí. Miren, no tiene procesos judiciales, tiene arbitraje y tiene conciliación. Esa es, en mi opinión, hoy el gran mensaje que podemos dar, ¿no te parece? Sí. Buscar formas alternativas de solución de conflictos. Es que la misma negociación es una maravilla, que las partes puedan llegar solitas a resolver su conflicto de manera civilizada, conversada, tomándose un café, logrando concesiones mutuas, usted cede, yo cedo. Eso es una maravilla. ¿Cuántas cosas de estrés y de gastos implica pues, o más bien se puede uno ahorrar como con una negociación directa, con una conciliación, una amigable composición? ¿Cuántos empresarios he visto yo que han tenido después que cerrar sus negocios porque la sentencia que los condena les impide desarrollar su objeto social? Así es. Se negaron a un acuerdo y pasa eso. Y pasa eso. Ese es el pan de cada día, ¿no? Ahí hay otro tema que estás mencionando por los lados tangencialmente muy interesante para los empresarios, y es que casi siempre, el conflicto que se genera en un arbitraje tiene lugar en un contrato. Entonces es cuando uno dice, el contrato uno lo firma como empresario, como parte, lo ejecuta y a uno se le olvida ese contrato. Cuando hay un conflicto uno dice, a ver el contrato, y ahí es cuando decimos, ¿cómo estuvo redactado este contrato? ¿Cómo eran las obligaciones de las partes? ¿Por qué pusimos esto? ¿Quién hizo esto? ¿Qué abogado hizo esto? ¿Por qué se generó esta cláusula que solamente va a favor de la otra parte? Entonces, hacer conciencia de la calidad del contenido del contrato es fundamental, porque esa es una herramienta para prevenir conflictos. O sea, si uno se va más allá o antes de eso, el contrato. Que no hagamos contratos a la loca, que no cojamos contratos y copiemos y peguemos, ¿cierto? Que no pongamos pues a cualquier persona que no tiene idea del tema contractual a hacerlo, que le digamos al abogado, venga, con base en esto, hágame el contrato. No,
que vinculemos al abogado de la empresa desde el principio del proceso de negociación del contrato, que conozca el asunto. Todo eso hace que seguramente los conflictos vayan a ser menores en posibilidades, ¿cierto? Porque si se tiene bien claras para ambas partes la posición de las partes, eso será mejor. No es el contrato que debe mandar y yo firmo sin leer, o que no compartí con el abogado de mi empresa, sino que simplemente lo firmé. Me haces caer en cuenta, Viviana, es que hay compañías que consideran que tener un abogado es un gasto. No, yo creo que es una inversión. El que evita que se presenten esos conflictos, porque mira más allá de la inmediatez del negocio, ¿no? Sí, señor. Ni siquiera tiene que ser un abogado de planta, de la nómina, pero ¿Asesor? un abogado externo, un abogado asesor que les canalice esos asuntos. Me parece que esa es una medida preventiva muy, muy inteligente. Yo te oigo hablar, Viviana, y no le digo doctora Viviana, sino Viviana, y recuerdo una frase que dijiste ahorita, antes de iniciar este conversatorio, y es que si volvieras a nacer, volverías a estudiar Derecho. ¿Esa seguridad es por qué? No, porque me encanta, pero me encanta. A mí me gusta lo que hago, me gusta lo que estudio, me gusta lo que practico y me gusta lo que enseño. Todo ese ciclo respecto del derecho para mí es muy enriquecedor. Obviamente pues en mi especialidad, que es el derecho comercial, ¿cierto? Claro. El derecho comercial y el gobierno corporativo y todo ese tema de solución de conflictos. Ha hecho que yo tenga un desarrollo profesional, voy a decir algo que suena pues como un poquito cliché, pero es verdad, ha hecho que yo tenga un desarrollo profesional feliz. Que eso es muy importante. Pues, totalmente. Ahora pues que todo está de moda, la felicidad y la búsqueda de la felicidad y todo aquello, más que ese asunto pues más de moda, es efectivamente que puedo practicar mi carrera y por las noches, cuando ya esté en mi casa o el fin de semana que haga un análisis de lo que pasó en la semana, pueda decir, qué rico, me siento contenta con lo logrado durante esta semana, lo que pude enseñar, lo que pude aprender y lo que pude ayudar. Esos tres aspectos. El servicio, ¿no? El servicio. Hay una frase también de los jesuitas, amar y servir, ¿no? Amar y servir, sí, de los jesuitas. Eso es una frase que siempre tengo en la mente y que cada unos días se levante y puede decir, hombre, ayúdeme a servir, ¿no? A servir. Qué maravilla, Viviana. Hay otro aspecto de tu vida profesional que entiendo que es el que más te apasiona, fuera de todo esto, que te permite tener ese estado de felicidad que también distingo yo. Yo creo que la felicidad es más bien un estado del alma, es un estado individual. Uno puede ser feliz en el momento más difícil, porque sabe que lo supera, o ser infeliz teniendo todo en abundancia. Es un estado del alma. Sí, es un estado del alma, sí, señor. Pero yo creo que hay algo que sí te gusta y te llena más y es la cátedra, enseñar. Ay, sí, me fascina. Me fascina. Antonio, es que siempre me había gustado naturalmente. Desde que estaba en la universidad, yo a veces hacía por ahí reemplacitos. Y cuando terminé, le dije a la secretaria académica, a mí me gustaría ser profesora, ¿qué debo hacer? Y ella me dijo, aquí hay un programa, como una especie de semillero de profesores, y inscríbase. Y empecé así. Entonces, reemplazaba profesores, iba a cursitos de docencia, calificaba exámenes de profesores pues, que para mí han sido ejemplo y los voy a mencionar, si me lo permites, Antonio, el doctor Jaime Arrula Paucar, que ha sido mi maestro, y el doctor Luis Gabriel Botero. Hoy decano de Bolivariana. Hoy decano de Bolivariana y el doctor Luis Gabriel Botero Peláez, dos profesores que marcaron pues mi futuro. Yo gozaba mucho las clases con ellos y yo pensaba, ¿qué es lo que me gusta de las clases de ellos? Después cuando empecé con mis pinitos, que empecé primero en comunicación social, luego en derecho a algunos reemplazos, hasta que ya me empezaron a dar, o sea, con el tiempo y con que ya yo demostrara conocimiento de trabajo, me fueron dando pues poco a poco oportunidades en mi facultad, en mi alma mater, que es bolivariana. Ya siendo más adulta, fui más consciente de que ese placer tenía que ver con que, en mi sentir, el ser humano
tiene misiones. A veces se da cuenta de las misiones y a veces no. Yo tuve algún momento de revelación en que pensé, mi misión en esta vida es tratar de enseñar lo poco o mucho que sé, porque finalmente yo me voy a morir algún día y quisiera como que todo esto que yo tengo internamente a nivel de conocimiento le quedara a otros y que le sirviera a otros. Es una herencia no material. Y como a la vez disfrutaba el espacio con los muchachos en pregrado, también en posgrado me gusta, pero con los muchachos en pregrado me parece mucho más interesante, pues dije, finalmente me quiero dedicar más a esto. Entonces fue cuando logré determinar que quería trabajar independiente para poder generar más espacios, porque si uno es empleado, los espacios de la cátedra son muchos más limitados. Si le toca dar clase por allá a las 6 de la mañana o a las 6 de la tarde, más difícil cuadrar horarios pues, cuando uno es empleado. Entonces, hace ya unos 4 años estoy trabajando felizmente independiente y tengo más espacio para dictar cátedra. ¿Cuál das? Doy. En Bolivariana, en la Facultad de Derecho, dicto mecanismos de solución de conflictos y teoría general del negocio jurídico, o sea, contratación. Pero ya en nivel pues, más alto, en 9º semestre, que es más de práctica, pues es más enfocado a temas prácticos, sí. Y en EAFIT también doy clases de métodos alternativos. En el CES también he dictado clases de contratación. Eso es como los fuertes míos. Entonces, en esas 3 facultades básicamente. Actualmente estoy solamente en EAFIT y en Bolivariana, en posgrado y en pregrado. Viviana, pero eso es un amor porque el que enseña por amor genera resultados. Y eso no es por coger experiencia, eso es porque se quiere y le gusta a uno, ¿no? Porque a uno le gusta, efectivamente. Es por gusto, no es por mayor, no hay otras motivaciones adicionales. Ni económicas tampoco, exacto, porque tú lo dices. Lamentablemente ha sido así. Yo también profesor. Claro. Y me ha encantado, pero cuando lo dices con esa mística, realmente ese es el verdadero profesor. Sí, sí. Esa es la persona que llega a la clase a mostrar la forma en que cada uno de nosotros puede ser mejor, ¿no? Sí, y a decirles a los muchachos, yo les trato de dar muchos esos mensajes de lo que he hecho y de lo que no pude hacer. Por ejemplo... ¿Qué no pudo hacer usted? Sí, ya te voy a decir. Por ejemplo, yo cuando salí de la universidad me resultó una media beca en España para irme a estudiar en la Universidad Carlos III de Madrid, pero yo no tenía los recursos suficientes para poderme ir allá a vivir, a sostenerme. Eso, por ejemplo, no lo pude hacer. Y ya después me enrolé con el trabajo y seguí pues como con mis estudios acá. Eso es un sueño que yo tengo todavía por cumplir. Hacer, en este caso, un doctorado afuera. Vamos a ver si se puede hacer medio semipresencial. Ahí estoy en esa búsqueda. Pero ya muy adulta. A los muchachos yo les digo, busquen posibilidades de irse a hacer semestres desde el pregrado, con esos programas que tienen ya casi todas las universidades en que pueden hacer intercambio de universidades. Busquen la experiencia también de hacer posgrados afuera en general, de trabajar también afuera, porque hay muchas prácticas que ofrecen y que muchas facultades de Derecho bogotanas aprovechan bien y que los estudiantes de acá ni siquiera conocen. Por ejemplo, qué emocionante sería trabajar en la CCI, en la Cámara de Comercio Internacional que tiene sede en París, y hay un montón de colombianos trabajando allá, casi todos ¿de dónde? De Bogotá, ¿cierto? Porque es como más de cultura de allá y porque tienen más nexos, exacto, tienen más relacionamiento. La Comisión de las Naciones Unidas... La Cámara de Comercio de Bogotá es más internacional que la nuestra. Sí, es más internacional. Sí. Nosotros hemos incursionado y por los lados estamos... Pero hay que dar el salto. Pero claro. Y adicionalmente Bogotá ha aprovechado bien esa posición que tiene pues, de estar en la capital, gobierno nacional, embajadas, multinacionales. Es también como un mercado natural el que tiene, pero lo ha sabido aprovechar muy bien, muy bien. Nosotros en Medellín estamos ahí haciendo pinos y sé pues que las administraciones actuales tienen más convenios para temas internacionales. Viviana, fuera de estas cosas tan importantes que has dicho en este conversatorio, porque es que además vale la pena resaltar y no puedo dejar de hacerlo. Mire, hoy se habla de igualdades, que ganen iguales, pero es que en la vida profesional las mujeres ganan igual o más que los hombres en el ejercicio de la profesión. ¿Digo la verdad? ¿Sí o no?
Sí, a eso hay de Claro, todo como en botica, ¿cierto? pero tienen, Sí. las opciones son abiertas. No, pero por favor, yo me siento realmente muy afortunada de trabajar en Colombia, porque uno sí compara la situación de la mujer profesional en otros países y sabe que es aún más difícil. Acá todavía hay una brecha salarial en algunos temas, pero cada vez se va tomando Se reduce, ¿no? mayor participación. Ahora, el hecho de que la mayoría de, por ejemplo, el gobierno nacional, ya con todas estas leyes que generan la obligación de tener cuotas femeninas, aunque sea obligatorio, esto también genera una cultura. Hay la ley, el último tema de planeación nacional, en uno de sus artículos, habla de la necesidad de que el Estado siempre tenga, como mínimo, la mitad de los miembros de sus juntas directivas, de las entidades pues, que son públicas o mixtas, que sean mujeres. Entonces, es un tema también que viene desde el gobierno corporativo internacional, que aquí ya lo estamos aplicando, pues, desde que hacemos parte, pues, del club de los países ricos, ¿cierto? Ahí hay también... Bueno, no le oí de los países ricos porque nos está empobreciendo Sí, alguien claro, que yo conozco. Exacto. Ese logro que se tuvo en su momento, pues, desde el gobierno Santos, y bueno, que se venía trabajando desde tiempo atrás, ahora da como resultado que haya obligatoriedad o que haya por lo menos una intencionalidad de que las mujeres participen más en temas directivos. Y eso me parece también interesante, muy, muy interesante. O sea, yo digo, pienso a mis hijas, a mis dos hijas, que son mujeres, las dos, les va seguramente a tocar una generación en que va a ser todavía más natural la igualdad de hombres y mujeres. Aquí, a pesar de que estamos en mejores condiciones, yo todavía siento una brecha. Y no solamente en el tema salarial, sino también en el, ¿cómo te dijera yo? En el trato. Sí, en ciertos tratos y en ciertos temas. Fíjate, por ejemplo, yo pienso en las universidades, por lo menos en Bolivariana, la cantidad de mujeres profesoras que hay, docentes profesoras, es muy inferior a la de docentes hombres. Entonces, veo ciertas, o si uno ve... ¿Pero será porque no les gusta o porque, o qué? Pues, no, yo creo que sí les gusta. No sé no hay la opción. No sé, puede ser esto, también lo he analizado, alguna vez hablaba de este tema con una persona que me preguntaba al respecto y creo que puede ser también un poco porque esto demanda mucho tiempo, porque entonces está el trabajo, está la docencia, pero también está la familia, ¿cierto? Y están otros aspectos que toman tiempo para la mujer, puede ser algo así, pero también puede ser que sean más cerrados en cuanto a temas masculinos. Todavía más sí. cerrado. Yo creo que es por ese lado. Y de pronto hay más opciones en Bogotá mismo, ¿no? Por ser el gobierno abierto. Puede ser, puede ser. Habrá que seguir analizando el tema, porque yo pensaba que en el tema, digamos, independiente de la mujer, la veo muy empoderada, ¿no? Sí. Digamos, tanto en el sector empresarial ha mejorado, pero en el nivel independiente sí están desarrollando un talento y una capacidad impresionante. Sí, así es. Yo creo, Viviana, que hemos hecho un pequeño recorrido por toda la parte profesional y que hay unos mensajes importantes que vale resaltar. No les dé miedo la conciliación, al arbitraje. Tengan en cuenta siempre el gobierno corporativo. Y fuera de eso, déjense en ayudar en la parte de la contratación. ¿Estamos de acuerdo? Súper de acuerdo. ¿Qué otro mensaje podemos dar? Ese tema que acabas de mencionar, el del gobierno corporativo, que también los empresarios piensan que eso es solamente para grandes empresas. Y el gobierno corporativo da mucha estructura para empresas familiares, para empresas, para MIPYMES en general, porque es una serie de conceptos de administración, pero también de relacionamiento, pero también de organización interna, principios, normas, es autorregulación para que todos esos poderes que hay en una empresa, los empleados, ¿cierto? Los directivos, los inversionistas, la comunidad sobre la que se tiene impacto, el Estado mismo, para que todo el mundo tenga provecho de esa organización. O sea, es pensar como en una colectividad y no solamente en la empresa que genere utilidad económica, sino que genere bienestar para todos. Y es una forma de organizarse maravillosa.
Gobierno corporativo, lo que pasa es que hemos tenido últimamente algunos ejemplos, lastimosamente en la ciudad, en los que hacen que muchas personas digan, pero vea lo que le pasó a tal empresa que tenía supuestamente el mejor gobierno corporativo. Llegó alguien y lo destruyó. ¿Por qué? Porque eso es un tema más de caballeros, es un tema más de creer y de convicción, y de dar palabra y de decir, vamos a que desde las directivas haya voluntad de ponerlo a funcionar. También hablaba yo justamente ayer con alguien, que es que eso es muy difícil en el sector público. Yo le decía, pero peor sería que no existiera el gobierno corporativo en el sector público. Ahí sí que estaríamos todavía peor. Por lo menos hay unas normas internas distintas pues a las leyes obligatorias, pero normas como de comportamiento y de acuerdos internos dentro de las empresas que hacen que se den mejores resultados. Entonces, el gobierno corporativo, saquémonos también de la cabeza que es un asunto de grandes empresas. Eso es para todo tipo de empresas muy útil, muy útil. Lo que pasa es que se tiene que hacer a la medida de cada uno. Muy bien, un placer conversar con Viviana Bernal Mesa, ¿no? Te agradecemos la presencia en el pensamiento y espero sea de grandes enseñanzas para quienes nos ven en Colombia y en el mundo. Doctor Antonio, mil gracias a ti por la invitación y gracias pues al público que sé que va creciendo cada día más y que es un público selecto y con análisis estratégico. Muchas gracias por tenerme acá. A ti también por tus palabras.